¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, la destrucción de Jerusalén, nos ha demostrado cómo Dios advierte a su pueblo. Antes de venir la calamidad, antes de venir el desastre, Dios siempre envía a sus siervos, los profetas, para advertir y evitar la calamidad, la mortandad, el desastre. Pero cuando el pueblo se descarría, se rebela, no se somete a la voluntad de Dios, entonces lo que queda es destrucción y muerte. Y esto es lo que nos está advirtiendo la lección de esta semana. Realmente esta semana aprendimos, comprendimos y estudiamos temas que pueden ayudarnos a prevenir la muerte eterna. De tal manera que estas lecciones nos han hecho reflexionar profundamente. A mí mismo, de manera personal, si ustedes han notado, nos ha tomado más tiempo estudiar esta lección porque son muy importantes, son muy delicadas y tenemos que entender, comprender y aprender estos temas para prevenir nuestra perdición. Y oiga bien lo que digo, nuestra perdición. Por lo tanto, alzad vuestra mirada y ved de dónde viene nuestro socorro. De tal manera que estamos en un peligro. Estar por encima del evangelio es un peligro. Actualmente mucha gente busca cambios, busca el éxtasis, busca los cambios humanos, pero hay un intenso deseo de muchos de impresionar al mundo con algo original que eleve a la gente a un estado de éxtasis espiritual y cambie el estado de las cosas actuales. Pero en realidad hay un vacío en el corazón del ser humano ahora, y este vacío solo lo puede llenar Dios. De tal manera que ese espacio que existe en el corazón del hombre puede nada más la presencia del Espíritu de Dios en el hombre llenar su corazón, porque el hombre sin Dios se va a la idolatría, se va detrás de los placeres, se va detrás del pecado, y de esta manera el enemigo lo arrastra para hacerlo perderse. Pero el cambio que necesitamos, dice aquí, es un cambio de corazón, y no solo se puede obtener buscando a Dios individualmente, de tal manera que debemos buscar su bendición pidiendo su poder, orando fervientemente para que su gracia pueda venir sobre nosotros y que este cambio que necesitamos se realice ya, ahora mismo, que haya un reavivamiento verdadero a la piedad primitiva y podamos tener una reforma, de tal manera que este cambio no lo hace el ser humano, no lo hace el hombre, es Dios. ¿Qué debo yo de hacer? ¿Qué tú puedes hacer? De tal manera que nosotros tenemos que saber cómo hacer para lograr estas cosas. Quiero leerles este versículo que realmente es poderoso y que puede ayudarle a transformar su vida. Se encuentra en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, el versículo 14. Dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. De tal manera que esta es la promesa del Señor. Dios prometió lluvia temprana y tardía como al principio, pero tienes que pedir, tienes que buscar su rostro. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo? Cuando me buscares de todo corazón. Hazte la pregunta, si lo que estás haciendo tú ahora te acerca más y más a Dios o te aleja de Él. Hazte la pregunta, ¿lo que yo estoy haciendo hoy me lleva a la salvación o a la perdición? Si eso te lleva a la salvación, síguelo haciendo, pero si no, detente, no sigas. Busca al Señor de todo corazón y Él va a llenarte con aguas frescas. De tal manera que esta semana aprendimos realmente cómo conocer a Dios, buscándolo. De tal manera que nadie va a perderse, a menos que elija equivocadamente. ¿En qué forma tú responderás cuando alguien te pregunte dónde encontrar a Dios? Para eso están los profetas. Tú eres nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios, para anunciar las buenas nuevas de salvación. De tal manera que, aunque muchas veces te rechacen como Jeremías, aunque algunas veces seas malinterpretado como Jeremías, aunque algunas veces te enfrentes con la oposición, ten confianza que así como Jeremías, Dios te va a librar. De la manera en que nos relacionamos con el ministerio de Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Mucho cuidado, porque los israelitas llegaron a ser idólatras. Moisés fue llevado por Dios y su cuerpo no fue encontrado. ¿Sabe por qué? Porque si lo hubiera dejado, ellos se hubieran vuelto idólatras. Hoy adoran hasta el Torá, la ley. Podías estar adorando tú
en vez de Dios, adorando el sábado? ¿Podrías tú, en vez de adorar al Señor, el Creador de los cielos y la tierra, estar adorando a la criatura, a un hombre, a un pastor? Mucho cuidado con estas cosas. De tal manera que cualquier cosa que nos aparta de Dios se convierte en un ídolo. ¿Podrías tú idolatrar la ley de Dios? Sí, podrías estarlo haciendo. De tal manera que Dios ha enviado a sus mensajeros, sus profetas, para advertirnos de estas cosas. ¿Y sabes qué? Si así se cumplió la profecía cronológicamente, se va a cumplir todo lo demás. Si Cristo vino la primera vez, va a venir la segunda vez. Y esta vez, para hacer juicio. ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? Es la gran pregunta que nos hemos de hacer. Esto nos ayuda a aprender y a confiar en Dios y en su palabra. De tal manera que esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Por ejemplo, el llanto a Tamuz. Comprendimos que el llanto a Tamuz, era un ídolo, no es un dios realmente, era un ídolo que adoraban las mujeres allí en el templo. Ezequías lo vio en visión, allí en el templo. Y dice que este era el dios de la fertilización, que para ellos nacía en la primavera, dijimos, y que moría en el otoño. Cuando se morían las hojas, se morían las plantas, ellos creían, se habían contaminado con los ídolos mesopotámicos, con animales, reptiles. Ellos adoraban todas esas cosas. Se desviaron de Dios de tal manera que Jeremías, Ezequiel y Daniel vieron estas cosas, y aún los sacerdotes y las mujeres y el pueblo, los líderes, adoraban a un dios llamado Tamuz, el dios de la fertilización. Hay que tener prudencia sobre estas cosas. También descubrimos el desgraciado reinado de Sedequías. Sedequías, dijimos, no obedeció, rechazó la palabra, pareció obedecer, pero lo que hizo después fue terrible. Vinieron los babilónicos, rodearon la ciudad. Sedequías había hecho un pacto con los egipcios, y entonces los egipcios venían a ayudarle. Los babilónicos se retiraron y ellos querían, ya la hicimos. Consultaron a Jehová. Jeremías le dijo, mira, este es lo que va a pasar, y este es lo que va a pasar, y este es lo que va a pasar. Y dijeron, bueno, entonces ¿qué? Este profeta solo va, nos dice. Entonces se rebeló, y de esta manera el ejército babilonio vino, rodeó la ciudad. ¿Y qué fue lo que pasó? Cayó su reinado. Esto fue terrible. La experiencia del rey Sedequías. No obedeció, ignoró, rechazó. Jeremías siguió con la profecía. El pueblo agarró a Jeremías, lo quisieron matar, se lo llevaron al rey, y el rey dijo, hagan con él lo que quieran. Y así Jeremías fue a parar un pozo que no tenía agua, pero estaba lleno de lodo, y el pobre Jeremías se hundió en el lodo. Esto fue cosa terrible, el reinado desgraciado de Sedequías. También comprendimos en la caída de Jerusalén las terribles y funestas consecuencias de no obedecer la palabra de Dios, de no seguir las instrucciones, de no abrazar su pacto. ¿Y qué fue lo que pasó con este rey en la caída de Jerusalén? Bueno, fue en el año 588 al 586, prácticamente duró casi 2 años, lo que el profeta falso había dicho, pero en realidad era una profecía media, era una mala profecía, era una profecía falsa. Y Egipto y Babilonia se peleaban por aquel pueblo impenitente. Cuando vino el rey de Babilonia y todo su ejército, rompieron los muros, entraron a la ciudad y mataron todo tipo de gente, hombres, niños, mujeres. Estuvieron sitiados tanto tiempo que morían de hambre, de sed, y se comían unos a otros. Eso fue terrible. Pero el rey escapó por entre los 2 muros, por la puerta. Lo alcanzó el rey y todos sus ejércitos, y agarraron a aquel hombre, le sacaron los ojos, pero antes de eso mataron a sus hijos a espada, los degollaron, y aún el mismo rey quedó ciego porque le sacaron los ojos. Y este fue el reino desgraciado, terrible, cuando cayó Jerusalén en el año 586. De esta manera sus hijos murieron, y Nabucodonosor tuvo la victoria. El rey de Egipto tuvo la victoria, pero hubo un líder, un capitán llamado Nabuzaradón. Este agarró a Jeremías, lo quitó los grilletes y le dijo, mira, esto fue lo que se cumplió, la palabra de Dios, por haberse rebelado, por haber pecado. Y este pagano dio testimonio de las grandes maravillas que Dios había anunciado. Y así el profeta Jeremías le dijo, este capitán, te vas conmigo a mi casa.
yo te voy a dar de comer, ahí vas a vivir y todo. Te vas conmigo a Babilonia o te quedas aquí. Pero ¿sabes qué? Aún aquí vas a tener comida, agua y todo en un representante del rey. Y así Jeremías eligió quedarse con los pobres porque su ministerio continuaba. No era tiempo de retirarse. Él no era un pastor por profesión. Él era un pastor por convicción, por vocación. Y esto fue lo que vimos en el ministerio de Jeremías cuando cayó Jerusalén. De tal manera que después comprendimos la invitación de Dios de todo tu corazón. El ejército de Judá pelearon, resistieron con violencia, muertos, terribles calamidades. No era necesario eso. Ellos lo que tenían que hacer era reconocer, arrepentirse y volverse a Dios de todo corazón, quien sería bueno en perdonar y sanar su tierra. Pero como no se arrepintieron de todo su corazón, sufrieron las consecuencias de sus maldades, de su idolatría, de su desvío. De tal manera que el Señor sigue haciendo la invitación. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy tu voz, no resistáis. La invitación es: y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscareis de todo vuestro corazón. No importa la situación en que te encuentres, el que clamare al Señor será salvo. De tal manera que podemos esperar y confiar en nuestro Dios, porque Él es bueno, misericordioso, nuevas son cada mañana, y Dios tendrá de ti misericordia otra vez. De tal manera que podemos confiar en Dios, oh Dios bueno, maravilloso, perdonador, que sanará nuestro corazón. ¿Y qué descubrimos en los 70 años? La profecía decía que se cumplirían 70 años en cautiverio, y se cumplió los 70 años. El profeta Jeremías profetizó, el profeta Daniel profetizó, el profeta Ezequiel profetizó, de tal manera que Dios cumplió su palabra, porque Él es fiel y verdadero. Y si se cumplió en el pasado, se va a cumplir ahora. De tal manera que aquel que acepte la profecía, la abrace, va a prosperar, como pasó con el pueblo que obedeció y a pesar de ser llevado a la fuerza, se sometieron a la voluntad de Dios, dejándose llevar por Babilonia. Y Dios les dijo: mire, a la ciudad donde estén, van a prosperar. Tengan hijos, siembren la tierra, construyan casa. Allí en Babilonia, oren por el reino de Babilonia, porque en su paz vosotros tendremos paz. Y Dios les dijo: y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscareis de todo vuestro corazón. ¿Y saben qué? Cuando esto suceda, yo voy a venir otra vez. Emmanuel vendrá con vosotros. Entonces se cumplió la palabra cuando el profeta Daniel, orando, dijo: Señor, se cumplieron los 70 años. Dios tenía un plan maravilloso de hacer volver a su pueblo a su tierra. Ellos tenían que confiar, aceptar y además de esto obedecer la palabra de Dios. Y solo aceptando, obedeciendo y aceptando, confiando, ellos serían salvos. De tal manera que así se cumplieron los 70 años y Dios perdonó y salvó a su pueblo y lo prometió regresar a su tierra. Y esta fue la lección número 10. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 11, cuyo título es El Pacto. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Ahora quiero que hagas lo siguiente. Si te ha gustado esta lección, por favor, deja tu comentario qué fue lo que te gustó. Ponle like, que te gusta. Déjanos tu comentario, desde dónde nos ves, desde dónde nos escuchas, cuál es tu iglesia, cuál es tu pastor. Déjanos tu comentario y gracias por todos aquellos que lo han estado haciendo. Yo prometo responder cada uno de ellos. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y recuerda, si te gustó esta lección, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. No te olvides, ponle like, comenta, y si quieres recibir esta lección toda la semana en tu correo electrónico, busca allá abajo el botón que dice suscribirse o subscribe. Suscríbete y vas a recibir esta lección toda la semana. Para despedirnos, quiero que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial.
Señor Dios y Padre nuestro, te bendecimos, te alabamos y te adoramos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por estas hermosas lecciones que nos hacen reflexionar profundamente sobre nuestra condición ante tu presencia. Perdónanos, Señor, si hemos fallado. Lávanos en la sangre del Cordero. Danos un nuevo corazón y prepáranos, Señor, para aquel gran día cuando se cumpla la profecía gloriosa de tu regreso. Y te queremos pedir, Señor, como aquel pobre impenitente en la cruz, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino y llévanos contigo, Padre, a tu reino eterno. Bendice a mis hermanos y hermanas, Señor. Envía tu Santo Espíritu, capacítalos, úngelos y bendícelos, séllalos para salvación en el santo y poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.